En la práctica agrícola que sustentaba la vida de los pueblos mesoamericanos, cada año la semilla de maíz se introducía en la tierra mediante un hoyo o hendidura que rompía la superficie terrestre. Al cabo de 8 días de permanencia en el inframundo, su fruto resurgía de esas profundidades, abriendo otra vez la tierra para hacer brotar las primeras hojas de la planta verde del maíz, productora de vida. Procediendo como botánicos rigurosos, los olmecas agricultores identificaron los procesos biológicos que recorría la planta del maíz, desde su gestación hasta su madurez, pero sus gobernantes y sacerdotes, en lugar de reconocer en esas transformaciones la mano sabia y paciente del cultivador, o la flexibilidad de la planta para adaptarse a los requerimientos humanos, las interpretaron como hierofanías, es decir, como manifestaciones terrenas de una voluntad divina. En sus etapas más tempranas, las deidades en Mesoamérica eran representadas como las fuerzas de la naturaleza esenciales para la supervivencia. No tenían forma humana, sino que la figura que las representaba simbolizaba la fuerza o el fenómeno natural que encarnaba. Las primeras imágenes del dios olmeca del maíz lo representan como mazorca, el fruto de la planta que simboliza su poder reproductor. A veces, su cara llevaba grabados los granos del maíz y de su cabeza brota una mazorca. La figura del dios es una reproducción de las fuerzas generadoras que habitan en la planta, una metáfora de la germinación, la reproducción, el florecimiento y la vida. De ese modo, el dios olmeca del maíz, al absorber en su imagen las cualidades germinales del grano, la planta y la mazorca del maíz, se convirtió en una condensación de la fertilidad y las virtudes alimentarias de esa planta. Era la expresión suprema de las fuerzas vitales del reino vegetal. Al sumar estos variados significados, el dios del maíz se convirtió en símbolo de lo más valioso. Era el compendio de las virtudes terrestres y sobrenaturales. Numerosas representaciones de este dios asumen una forma antropomórfica, pero en su cabeza es donde se concentran los rasgos que lo definen. Como se aprecia en estas figuras, el dios del maíz tiene la cabeza en forma de mazorca, ojos almendrados, boca con rasgos de jaguar y una banda frontal ornada con 4 granos de maíz. De una hendidura en la parte trasera de su cabeza brotan hojas de maíz o una mazorca. El verde es su color definitorio y las piedras pulidas de jade el material preferido para reproducir su imagen bienhechora. Entre los olmecas, las rudas piedras del hacha primitiva, fabricadas para cortar el bosque, preparar la parcela de cultivo o combatir al enemigo, se convirtieron en resplandecientes hojas de jade finamente pulidas, que significaban el agua y el color verde de las plantas renacidas. Otras veces formaban parte de la banda real de los gobernantes y a menudo adoptaron la forma de estelas o árboles de piedra donde se esculpió la imagen del gobernante o del mismo dios del maíz. Cuando el grano, la mazorca o los símbolos del dios del maíz aparecían vinculados con la figura del gobernante, significaban que éste poseía las riquezas más valoradas y que él mismo se había transformado en un ser precioso. Desde ese tiempo, el dios del maíz adquirió 3 rasgos que habrían de perdurar en la civilización mesoamericana: su cualidad de numen, espíritu, fuerza o dios de la fertilidad,
su carácter de símbolo de la creatividad humana y su asociación con los caciques o gobernantes, quienes desde entonces hicieron suyas las imágenes y atributos del dios del maíz para justificar su privilegio de gobernar.